Bueno, quiero que abra la escritura conmigo en el Evangelio de Lucas, donde nuestro hermano José Mendiola inició nuestro servicio, Lucas capítulo 2, pero yo estaré basando mi enseñanza desde el versículo 8 al versículo 20. No lo voy a leer, quiero que usted lo tenga ahí a la mano, pero quiero que voltee al que está a su lado y le diga: qué guapo, qué guapa se ve el día de hoy, qué contento te miras el día de hoy. Amén, amén. No sé si algunos dicen que sí por sueño o están acertando lo que yo estoy diciendo, pero gracias por su apoyo, ¿verdad? Que todos dicen que sí. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Padre Dios, aquí estamos el día de hoy y queremos, Señor, que aún en un corto pensamiento, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, alentar nuestro corazón, fortalecer, Señor, nuestro estado de ánimo igualmente, Padre Santo, y que nuestro corazón pueda estar lleno de alegría, de gozo, de contentamiento por la verdad que celebramos el día de hoy. Gracias te doy por ello, en Cristo Jesús, amén. Yo quiero que mantenga la escritura ahí conmigo, pero quiero empezar este pensamiento, más que una enseñanza, una predicación. Quiero traer un pensamiento a su vida, que nosotros tenemos que estar muy conscientes de la gran verdad de la escritura. La narrativa bíblica, lo que nosotros leemos, es tan importante para los escritores que ellos tomaron la iniciativa, escuche bien, tomaron la iniciativa de dar los nombres de los lugares físicos, tales como ciudades, tales como pueblos, y qué decir de los montes. Y no solamente menciona los lugares físicos, sino que también menciona los nombres de las personas que llevan un protagonismo en estos acontecimientos. Y no solamente a las personas, sino que también señala en forma, podríamos decirlo, cronológica, habla del tiempo, el año, el contexto cultural en el cual todos los acontecimientos se llevaban a cabo. Y esto es muy importante para nosotros el día de hoy, porque todo esto conforma aún la historia de la humanidad, y esto nos da igual la verificación de la verdadera o la verdad bíblica e histórica. Lo que nosotros encontramos en la escritura lo vemos históricamente, cronológicamente hablando, que es una verdad. Y así que cuando nosotros vamos a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, si usted puso atención en la lectura que nuestro hermano José realizó, se da cuenta que habla de nombres, de personas, de lugares. Porque para el escritor, el narrador bíblico, es muy importante que nosotros tengamos un fundamento de la verdad en la cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Y yo quiero que me acompañe a poner este pensamiento en un lugar muy estratégico. Y este lugar se llama la ciudad de Belén. Muchos de nosotros oímos la ciudad de Belén, pero yo quiero hablar algunos acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Belén. Muchos de ustedes que leen la escritura, el Antiguo Testamento, han escuchado, o las mujeres, el ministerio de mujeres, Mujer de Vida, ha tenido algún estudio acerca de Ruth, la moabita. Y en el libro de Ruth nosotros vemos una historia, si podemos llamarla así, de redención en la historia de Ruth. Boaz, el hombre rico, quien redime a Ruth. Pero esta escena, si podemos llamarla así, romántica, o podemos llamarla una escena de redención, se llevó a cabo en la tierra de Belén en el antiguo tiempo. Pero no solamente eso, sino que ahí mismo Belén es la ciudad natal del rey David. El rey David nació en Belén. El rey David pastoreó en las tierras de Belén. El rey David fue ungido en las tierras de Belén.
para ser rey de Israel. Pero no solamente eso, sino que en Belén también nacería el Mesías. Mire, para que podamos ver la importancia de esta hermosa ciudad, Miqueas capítulo 5 versículo 2, hablando de Belén, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el Antiguo Testamento ya estaban hablando de Belén. Ruth mismo, en el capítulo 4, versículo 11, dijeron todos los del pueblo que estaban a las puertas de los ancianos, estaban hablando, y para que puedan tener un contexto de esto, recuerdan que Ruth había quedado viuda, siguió a su suegra, Noemí, y dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no era israelita, pero ella siguió a su suegra, pero tenía que un pariente cercano tenía que redimirla o casarse con ella para redimirla. Esto es lo que estaba sucediendo. Entonces Boz, el pariente cercano, va y junta a ciertos ancianos de la ciudad, porque se acostumbraba que al entrar a la puerta de la ciudad se juntaban estos ancianos y trataban estos asuntos. Y había un pariente cercano a Ruth que podría redimirla, casarse con ella. Y viene Boz y dice: oye, ha llegado Ruth, es viuda, tiene todas estas tierras, tiene todas estas posesiones, el único que puede redimirla eres tú, pero tienes que casarte con ella. Y él dijo: no. Entonces Boz dijo: bueno, delante de estos testigos, yo quiero que tú me cedas a mí el derecho de redimir a Ruth. Pero quiero que ponga énfasis en la palabra redención, redimir. Ok, eso estaba aconteciendo cuando el escritor de Ruth dice de esta siguiente manera: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, hablándole a vos, como lo que fue Raquel y Lea. ¿Quién fue Raquel y Lea? Las edificadoras o las madres de la tierra o de la casa de Israel. Y le dice: y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Ya desde el tiempo antiguo, Belén no se mencionaba frecuentemente, pero ya estaba tomando un valor importante en la historia cronológica del pueblo de Israel. Y la palabra Belén, el significado de la palabra Belén significa casa de pan. Entonces vemos este pensamiento. Para los escritores es muy importante los nombres de la ciudad, de los personajes, el tiempo de lo sucedido. Y estamos enfocándonos ahora en esta hermosa tierra llamada Belén. Hubo varios acontecimientos y quise resaltar estos simples acontecimientos para poderlos aplicar a nuestra vida. Estos acontecimientos históricos de importancia en la ciudad de Belén, podemos nosotros ver este principio de redención. En esta tierra podemos ver el principio de redención. Segundo, el ungimiento de un rey y el nacimiento de un rey eterno. Y todo esto en un ambiente, tal vez en un aspecto de un panorama histórico, viene cumpliéndose una profecía desde Génesis del nacimiento del Redentor de la humanidad. Es en Jesús donde se cumple esta profecía de redención. Gracias damos a Dios por la Escritura, porque la Escritura viene y trae seguridad y confianza a nuestra vida de que nosotros hemos depositado nuestra fe y nuestro futuro en las manos del Señor Jesucristo por la redención que ha realizado en nuestras vidas. Pero algo importante que quiero resaltar también: cuando hablamos de Boz, cuando hablamos de Ruth, Boz y Ruth procrearon a Obed. Tuvieron un hijo y lo llamaron Obed. Obed viene a ser el papá de Isaías.
Isaí. Isaí es el papá del rey David, y de la descendencia de David viene el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Aparentemente, históricamente, no tiene sentido, pero cuando lo vemos a la luz de la Escritura, da un giro muy importante. El primer principio que quiero dejar en su corazón es: nosotros celebramos la Navidad y celebramos la redención que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el primer significado que nosotros podemos hablar en relación a la Navidad. A través de la historia nos da testimonio de que había una profecía de un redentor que vendría a nacer, pero para redimir al pueblo de su pecado. Ahora, tú puedes decir: pastor, redimir, ¿qué quiere decir redimir? Es muy sencillo, ya lo hemos estudiado. En el tiempo antiguo lo que se acostumbraba es, supongamos, aquí puedo poner nuestra hermana Nancy, un ejemplo. Ella fue la que se puso de voluntaria. Nuestra hermana Nancy está endeudada y no tiene cómo pagar su deuda. Y la única manera de pagar su deuda es de que ella sea esclava de su deuda. Aquel cual ella le debe, ella dice: no tengo nada que pagar, así que voy a ser ahora su esclavo, su esclava. Pero resulta que yo soy pariente de la hermana Nancy y yo tengo la posibilidad, tengo el dinero de redimirla a ella, como de decir: mira, Nancy, no te preocupes, yo tengo el dinero, yo puedo pagar por tu deuda para que tú quedes libre. Nosotros como humanidad estamos endeudados con Dios a causa del pecado. Y era imposible que nosotros pagásemos el precio por nuestra salvación. Y es que el Señor Dios mismo dice: yo sé que tú no puedes pagar, yo voy a pagar tu deuda. Y lo hace a través del nacimiento de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es el pago que Dios hizo a favor de nuestra redención. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora podemos decir: gracias, Señor, porque tenía un destino alejado de ti, pero ahora a través de la redención tú me has acercado a ti. Gracias a Dios por esta gran verdad, que no simplemente nos dio la redención, sino que no solamente eso, sino que nos hizo parte de su familia. Y en Jesús, mis amados hermanos, esto se cumple. Jesús, cuando vino a esta tierra, fue ungido por Dios mismo como el Mesías, como el que traería redención a la humanidad. Jesús nace en Belén, desciende de David. Jesús es el llamado para traer redención a toda la humanidad. Pero hay una condición: reconocer que solamente Jesús puede pagar el pago de nuestra redención. Si nosotros ignoramos que Jesús puede hacer ese pago de nuestra redención, nosotros continuaremos ligados y esclavos del pecado. Jesús fue ungido con el propósito de redimir a la humanidad, cambiar el destino, la estancia de miseria que tiene la humanidad y trasladarla a un lugar de abundancia. Y no solamente abundancia, sino a un lugar de abundancia eternamente. Pero ¿cómo lo haría Dios? ¿Cómo trasladaría a la humanidad pecadora a una abundancia eterna y vida eterna? Lo haría por medio de su sacrificio. Y aquí continuamos con la historia, igualmente en Belén. Porque en Belén también se preparaban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo de Jerusalén. Ahora Jesús va a traer redención, va a traer cumplimiento de la redención a la humanidad a través del sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue ungido como rey para traer redención, pero también, como dijo Juan en sus primeros versículos del capítulo primero, segundo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros vemos igualmente, históricamente hablando, porque estos sucesos, aunque la Biblia habla de esta redención, mis amados hermanos,
Pero yo quiero que siga este pensamiento. Cuando Dios toma la iniciativa de redimir, aún la naturaleza quedó maldecida. ¿Cuántos se acuerdan de Génesis? Que aún la naturaleza quedó maldecida por la acción del hombre. Cuando viene el anunciamiento del Mesías, en la naturaleza misma hay una reacción, hay una manifestación. Y la mejor manifestación que nosotros podemos ver en esta escritura es los ángeles anunciando el nacimiento del Mesías. Y no solamente eso, sino dice la escritura que había una luz, una estrella, sobrenaturalmente. Nosotros podemos decir, no lo podemos entender, pero Dios aún tiene igual el control en la naturaleza. Y usa la naturaleza para manifestar su gloria y su poder. Señor Jesús vino a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados. ¿Cuánto pueden decir gracias, Señor? Puede levantar su mano y decir, Señor, gracias porque ahora yo te pertenezco. Ahora en Cristo Jesús tú me has redimido. Yo soy pertenencia tuya. Miren, en conclusión, ¿por qué hablamos de esto tan importante? Históricamente hablando, es sumamente importante que el escritor haya mencionado pastores. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿por qué los pastores? ¿Por qué el anunciamiento fue dirigido a los pastores? ¿Por qué no fue a los escribas? ¿Por qué no fue a los hombres religiosos de ese tiempo? ¿Por qué no fue al sacerdote que estaba en turno en el templo? ¿Por qué tuvo que hacerlo a los pastores? Miren, según la tradición, los pastores eran concedidos o se consideraban ceremonialmente impuros. No solamente ceremonialmente impuros, sino que eran de bajo perfil. Eran despreciables por su trabajo pastoril. ¿Recuerdan cuando David iba a ser ungido y que él estaba ya con las ovejas y que no le dio importancia a su padre ahí? Trajo todos los muchachos guapos y simpáticos. Yo digo que eran guapos y simpáticos y de buen porte físico porque eran candidatos para ser rey. Y para ser rey tienen que estar bien cute. Pero allá andaba David cuidando las ovejas. Y le dicen, hey, ¿es todo lo que tienes? Dijo, bueno, tengo uno allá entre las ovejas. Va haciendo ese paralelismo. Aquellos que todos menospreciaban es el que Dios escogió para ser rey. Ahora, en el anunciamiento de Jesús, todo aquello que para la humanidad es despreciable es lo que Dios usa para manifestar su gloria. Y no solamente eso, sino que en el tiempo antiguo, por este perfil que tenían los pastores, igualmente la palabra de ellos no tenía ningún valor. Ellos no podían ser testigos de un evento. Ellos no podían atestiguar a favor o en contra de alguien. Los consideraban, en otras palabras, mentirosos, no fiables, no confiables. Pero gloria a Dios, porque Él escogió, como dice en la Escritura, lo vil de este mundo y mostrar su gloria y su bondad. Fueron ellos, fueron a los ángeles, fueron a los pastores, que los ángeles vienen y dan la noticia del nacimiento de Jesús. Aquí va la pregunta retórica. Gracias por la paciencia, mi hermano Silvio, ya se me está acabando, así que tengo 3 minutos. Esta es la pregunta retórica. ¿Por qué Dios se atrevió a dar el mensaje del nacimiento del Mesías a aquellas personas en las cuales no se le confiaba una palabra? Muchas veces nosotros podemos decir, yo no puedo hablar de Cristo, no puedo compartir del amor de Cristo, me considero inapropiado, no estoy preparado para. Pero esto es lo hermoso de Dios nuestro Padre, que cuando Él escoge, Él igualmente deposita en aquellos que Él escoge un poder de autoridad para la proclamación del mensaje el cual ha depositado.
¿Por qué a los ángeles? Si eran las personas que menos se confiaban. Pero ellos fueron, a ellos fueron a que se les dio la noticia, se les dio una encomienda. No solamente fueron receptores de este mensaje, de estas buenas noticias, sino que también ellos se convirtieron en embajadores de este mensaje. Nosotros en Cristo Jesús no simplemente hemos recibido nuestra salvación, nuestra redención en Cristo Jesús, sino que al recibir a Cristo Jesús y su redención en nuestra vida, nosotros igualmente hemos sido promovidos hemos llegado a ser embajadores, no de nuestra persona, sino del mensaje que hemos recibido. Y el mensaje que hemos recibido es que en Cristo Jesús hay salvación, vida eterna y redención de pecados. No se considere usted menos. No se considere usted ignorante. Usted considérese lo que la palabra del Señor dice. Usted es un embajador de Dios. Usted ha sido comprado con precio alto, el cual usted no podía haber pagado, pero Cristo Jesús pagó el precio para que nosotros nos convirtiésemos en sus embajadores. La pregunta es, ¿cuántos embajadores tenemos el día de hoy? ¿Cuántas personas redimidas tenemos el día de hoy? Amén. ¿Puede levantar su mano? ¿Usted cree que ha sido redimida, hermanos? Usted tiene esa fe y esa confianza que el Señor ha depositado ese mensaje en sus vidas. Quiero concluir con esto. Así como en la narrativa bíblica, los lugares, los nombres son importantes y los tiempos son importantes, no cabe duda que en el 2022 hay una ciudad, hay un pueblo llamado Forney, Texas. Y hay un lugar, un grupo de personas llamadas Forney en español. Déjeme decirle que para Dios este tiempo también es importante. Fue tan importante como usted llegó por primera vez a este lugar y no conocía el amor de Cristo, pero en el tiempo de Dios, Él ya había preparado este lugar y ese tiempo específicamente para escuchar el mensaje de redención. Si para el escritor, el narrador bíblico es importante los tiempos, nos da a saber que los tiempos y los lugares son importantes para Dios. Yo quiero depositar en su vida, en su corazón y en su mente, familia Forney en español. Dios escogió Forney en español en su tiempo y en ese lugar para ser parte de una familia espiritual. Y para Dios eso es importante. Para Dios esto no fue un azar o fue una casualidad que usted llegó y se centró en un servicio de Forney en español. Dios en su tiempo está preparando todo lo necesario para traer redención. Pero así como Dios preparó ese tiempo y ese lugar, Dios ha preparado igualmente personas y lugares y tiempo para que usted comparta de ese mensaje de redención a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué el día de hoy celebramos Navidad? ¿Por los regalos, por la fiesta, por el nacimiento del Señor Jesucristo? No, nosotros celebramos Navidad porque hemos recibido en Cristo Jesús redención de nuestros pecados y eso nos garantiza la estancia de vivir una eternidad juntamente con Él. Porque las Navidades para muchos tal vez vaya a ser la última. No estoy hablando de los que estamos en nosotros, pero ayer yo oí un testimonio de una persona que tristemente venía a su trabajo y falleció. No tenemos los días contados y no quiero asustar a nadie porque ahí mismo yo califico en ese grupo. Yo no sé si mañana voy a vivir o no. Muchos ahorita estamos celebrando la Navidad, aparentemente el nacimiento de Jesús, pero Jesús no es parte de su vida. Simplemente es una celebración secular que el mundo celebra y fiesta y regalos. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús y entendemos la verdadera verdad del nacimiento de Jesús, creemos que hemos sido redimidos y esa redención nos da entrada a una eternidad con Él. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Amén. Gracias a Dios por ello. Pero déjeme decirle esta gran verdad, mis amados hermanos. Usted
en este momento, en este tiempo, Dios ya lo había visto que usted iba a estar aquí. Tal vez usted venía medio soñoliento y quejándose por ahí tal vez, y otros bien alegres, bien contentos. No importa cuál haya sido la situación, pero Dios ya había visto este tiempo y este lugar, y para Dios eso es importante. Y Dios igualmente lo toma en cuenta. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa seguridad y esa confianza de poder entender la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad de nuestros tiempos es que yo he sido redimido, he sido comprado con precio que yo no podía pagar. Y concluyo con esto. ¿Por qué a los ángeles? Porque los ángeles se encargaban de cuidar, como dije al principio, estos corderos que eran presentados como sacrificio para el perdón temporal de los pecados. Pero ahora se les daba el mensaje a los ángeles diciendo: ahora ya no va a haber más necesidad de esto, porque ahora el Cordero de Dios ha venido, ha ascendido y ahora habita entre ustedes. Ahora ya no va a haber necesidad de sacrificios de más animales, porque ha nacido ahora entre ustedes el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Gloria a Dios por ello. Y concluyo con esto. Y se les da una señal. No sé si usted se había puesto a meditar, pero ¿por qué le dicen a los pastores: y esto les servirá de señal? Encontrarán a un niño envuelto en un pañal. Vaya, estúdielo, se lo voy a dejar de tarea. Pero lo que yo puedo observar en esta ordenanza que dicen: hey, vayan, y esto les va a servir como señal. En otras palabras, los pastores recibieron el mensaje, fueron embajadores, y no cabe duda, en mi mente, trato de estudiar la Biblia de esta manera, me imagino a los pastores entrando por las casas buscando dónde había los niños recién nacidos, los que han nacido, cómo están, y me imagino que ellos llegaban y decían: no, este no está en pañales. En otras palabras, lo que estoy dando a entender es que los pastores creyeron el mensaje, fueron y accionaron, porque si ellos hubieran recibido el mensaje y no hubiesen ido, de nada hubiese servido el mensaje que ellos recibieron. Y ellos pudieron haber tenido la excusa de decir: pero nadie nos va a creer, nadie va a decirnos o va a certificar nuestra palabra. Mire, dice el versículo 18, y termino con esto. Bueno, el 17 dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos con diligencia fueron a buscar este niño envuelto en pañal. Ellos tuvieron la diligencia de ir a buscarlo, y cuando él lo encontraron, entonces hablaron, proclamaron, dijeron. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Para el escritor fue muy importante escribir estas palabras, debido al que el testimonio de un pastor no era creíble. Pero ahora, cuando vienen con el mensaje de salvación del Mesías, y ellos dicen: esta es nuestra experiencia, esto es lo que hemos vivido y esto lo hemos comprobado, esa autoridad vino y causó una sensación de seguridad a aquellos que habían escuchado este mensaje y se maravillaban de lo que los pastores les decían. Amada familia Foni en español, que nada nos impida hablar de la persona de Jesucristo. Que nada nos impida hablar de la persona de Jesucristo. Porque aún nosotros nos vamos a quedar maravillados cuando la persona escuche el mensaje de salvación a través de nuestros labios y el Señor empiece a hacer grandes cosas en la vida y en el corazón de las personas y de las familias. Que este año 2023 no tengamos miedo, no tengamos temor a lo que la sociedad diga en relación a nuestra persona,
sino que salgamos con la seguridad y la confianza del mensaje que hemos recibido de parte de Dios y podamos compartirlo. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos dispuestos a llevar este mensaje. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que cuando usted empiece a compartir esta hermosa palabra, la gente empiece a maravillarse y puedan decirle: oye, José, Margarito, Jason, Mario, Iker, y empezar a mencionar nuestros nombres, nuestras hermanas. Pues, pero Alex, yo, me sorprendes. Me sorprende que estés hablando así, me sorprende que estés conduciéndote así, me maravillas. ¿Qué te ha pasado? Y nosotros podamos dar el testimonio de nuestra experiencia como el testimonio que tuvieron los pastores en aquel día. Ellos obedecieron, ellos cumplieron, y gracias a Dios por ello. Ahora nosotros estamos celebrando la Navidad, porque ellos dieron testimonio del nacimiento del Mesías y el Redentor del mundo. Padre Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra. Okay. Lo podemos ver de un contexto histórico, Señor, narrativo, histórico, aún un concepto de tradición, Señor. Pero el día de hoy tenemos una gran verdad. Primero, gracias, Señor, por escoger aquello despreciado, menospreciado por el mundo y la sociedad, para traer el mensaje del nacimiento del Mesías. Señor, nosotros creemos el mensaje de estos pastores. Creemos, Señor, como el escritor Lucas lo describe, que hubo una manifestación sobrenatural. Gracias, Señor, por esta verdad. Pero ahora, Señor, queremos rendir igualmente todo nuestro ser, toda nuestra vida a ti, Jesús. Y queremos decirte que creemos en este mensaje. Y porque lo hemos creído, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como el Mesías, como el único que puede perdonar nuestros pecados. No importa qué tan profundo nosotros nos encontremos, Señor, en nuestro pecado, tú nos puedes limpiar, tú nos puedes restaurar. O tal vez, Señor, nosotros mismos nos autojustificamos diciendo: yo no tengo necesidad de un Mesías. El día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida y podamos rendirnos totalmente al señorío de Jesús. Gracias te doy por ello. En Cristo Jesús te alabamos, te exaltamos, Padre Dios, por haber mostrado tu gracia, tu favor hacia la humanidad caída. Gracias por esa redención que tenemos en Cristo Jesús. A ti damos la honra y la gloria. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: gracias, Señor? Gracias, Señor, por esta redención. Gracias, Señor, por escogerme a mí. Dígale: Señor, gracias. Gracias por el tiempo que tú preparaste para que yo viniese al conocimiento de la verdad. Gracias por las personas que tú usaste, Señor, para traer este mensaje de salvación. Gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Dile ahora: úsame a mí, Señor, así como los pastores, para llevar este mensaje a aquellos que no lo han escuchado.